Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a su podcast Entre Sombras y Dudas. Y hoy traigo un tema que de verdad me tiene súper emocionado, pero bueno, sin antes, eh, para comenzar con esto, bueno, primero te digo que si todo este contenido te bendice, si todo este contenido ayuda a tu vida, suscríbete, dale like, comparte, me ayudarías muchísimo haciendo esto, ¿no? Eh, Eso nomás, sin más que decirte, vamos de una con el segundo episodio de Entre Sombras y Dudas y ¿es la fe una creencia sin evidencia? Pregúntate allí donde estás, ¿no? ¿Es la fe una creencia sin evidencia? Bueno, para hablar de fe, creo que tenemos que hablar de creer, ¿no? ¿Cuál es el significado de creer? Porque para hablar de fe tenemos que hablar de creer, ¿no? Y el significado de creer es considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Eh, También quiero que comparemos un poco con el significado bíblico, ¿no? El significado bíblico de fe. Y para definir fe, bíblicamente creo que no hay mejor versículo, ¿no? Como Hebreos 11:1, un verso que todos conocemos, y dice de esta manera, ¿no? Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Que personas de fe tienen convicciones en su corazón, ¿no? O sea, personas de fe tienen convicciones en su corazón y creen que aunque no vean algunas cosas, las consideran como reales. Aunque no vean algunas cosas, las consideras como reales. Y aquí es donde entra una gran tensión. Una gran tensión entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la ciencia? Busca la verdad, comprueba la verdad según nuestra realidad natural. Y la fe se centra mucho en nuestra realidad sobrenatural. Y bueno, mucho de lo que van a ver en este podcast no es un poco la contraparte de quizás creencias que hemos tenido desde pequeños, que hemos heredado, que hemos adoptado, y quizás cuestionarnos, ¿no? Algunas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que, no para destruir lo que nos pasa, sino, no para destruir nuestras creencias, ¿no? Sino hacerlas más fuertes. Creo que muchas veces cuestionarnos cosas hacen más fuerte nuestra relación con Dios. Y leí un poco sobre el doctor Peter Boghossian, ¿no? Es un filósofo, un profesor de filosofía muy reconocido, y decía, sostenía esto, ¿no? Que la fe se albergaba en la ausencia de buena evidencia que apoyara la creencia. Razonaba que la fe es una afirmación de conocimiento sin evidencia que la justifique. O sea, ¿qué quería decir este profesor? Que eh, donde no hay evidencia, allí surge la fe. Donde no hay evidencia, allí surge la fe. También leí un poco sobre el biólogo evolutivo Richard Dawkins, ¿no? Y él decía algo que me da un poco de risa, ¿no? Pero claro, o sea, le leía y decía que la fe es una creencia sin evidencia, o sea, que es el proceso activo de no pensar. Wow, y aquí es donde veo que le dio un poco más duro a la persona de fe, por eso me daba risa, ¿no? Porque decía que es el proceso activo de no pensar, que la fe es una creencia sin evidencia. Y creo que a veces hemos caído en esto, ¿no? Eh, en no congeniar los hechos con nuestra fe, no congeniar las evidencias con nuestra fe. Y quizás hemos dado a entender que la fe eh, es solo creer en algo superficial, ¿no? Algo invisible, algo, no sé, no comprobado, ¿no? Eh, y bueno, creo que uno de los ejemplos, y quiero ilustrarlo, ¿no? Con uno de los ejemplos reales que han sucedido en la historia, ¿no? Es este dilema de la creación, ¿no?
que vamos a la Biblia y dice que todo lo que podemos ver fue creado en 7 días, que Dios todo lo creó en 7 días, pero de repente vamos a la ciencia y dice que fueron millones de años en que todo esto fue formado y debatimos una cosa con la otra y no logramos que las dos cosas caminen juntas. Y todo esto es por una mala interpretación de las escrituras, ¿no? Porque hemos interpretado la Biblia como un libro científico. Y la Biblia no fue escrito como un libro científico. La Biblia fue escrito como un libro espiritual. Su enfoque es lo espiritual, no lo científico materialista. Por lo tanto, es una locura interpretar la Biblia como algo científico. Y si investigas un poco más, los escritores en la antigüedad, para referirse a temas del cosmos, lo hacían, escribían de una forma simbólica, no literal. Escribían de una forma simbólica. A eso se debe el lenguaje poético y simbólico del Génesis. No es algo literal, es algo simbólico. Pero porque sea simbólico no deja de ser verdad. Por eso creo que la fe y la ciencia no se contradicen. Necesariamente no se contradicen, pero sí pueden contradecir nuestras malas interpretaciones. Y aquí voy con la pregunta, ¿no?, que hice al inicio. ¿En realidad la fe surge en la ausencia de la evidencia? ¿Está separado el creer de los hechos? Quiero que te pongas a pensar, ¿no? Quiero que nos pongamos a pensar, ¿no? Y aquí es donde entra el tema que quiero hablar, ¿no? Juan capítulo 21, versículo 25. Vean lo que dice. El Evangelio de Juan dice así. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Y quiero que pensemos un poco, ¿no? Dice Jesús hizo muchas otras cosas. El énfasis está en hizo, no en dijo. Sí, Jesús dijo muchas otras cosas, tenía palabras de vida eterna, pero hizo muchas otras cosas. ¿Para qué? Para confirmar la fe que proclamaba con los milagros, para que nuestra fe no se basara en algo irreal, sino en evidencia, sino en hechos. Y si te pones a leer las escrituras, en Juan capítulo 10, el versículo 38, y quiero que lo leamos porque habla de esto, habla del énfasis de Jesús en los hechos, en las obras. ¿Para qué? Para confirmar la fe. Del verso 37 voy a leer. Vean lo que dice. Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean en mí, crean en las obras que hago, para que sepan de una vez por todas que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Si yo no hago las obras que hace mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean en mí, crean en las obras. Qué increíble, ¿no? Qué increíble el énfasis en las evidencias que hablaba Jesús. Qué increíble cómo Jesús se centraba en la evidencia. Crean en las obras. Las obras son la evidencia de que yo soy el Hijo de Dios. Qué importantes son los hechos y las obras para mostrar que nuestra fe no es algo fantástico. Podemos creer en Jesús. ¿Por qué? Porque hizo cosas. Mostró la evidencia de la realidad de Dios. Jesús mostró la evidencia de la realidad de Dios. No solo se centró en palabras, sino que se centró en hechos. Dejó evidencias. Y hay algo que también aplica a nuestra vida, porque vivimos en un tiempo interesante, ¿no? Y siempre creo que lo recalco, ¿no? Tiempo de mucha increencia, de mucha información, y hasta ahora creo que se va a volver tan difícil creer en Dios, creer en Jesús, tener fe. Y qué importante van a ser los hechos. Qué importante van a ser las evidencias. Por eso creo que Jesús dejó Juan 14:12, ¿no? Donde le dice a sus discípulos que
que haremos mayores obras, mayores hechos de las que Él hizo, porque Él va al Padre y todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo va a hacer real. Nos dejó algo, nos dejó esa evidencia para partir de allí y que nuestra fe no solo se base en algo invisible, sino en hechos. Sino en hechos, me gusta decirlo de esta manera, ¿no? Personas de fe no se basan en algo fantástico e irracional. Obviamente puede ir por encima de lo natural, porque Dios no se sujeta a lo natural, pero nunca lo contradice, ¿no? Usamos la fe para ver, y al ver, nuestra fe crece. Y aquí quiero que vayamos, ¿no? Que sigamos en el desarrollo de este tema. ¿Por qué? Porque sí, la fe se utiliza para cosas que no vemos, ¿no? Personas de fe creen y están seguros de que cosas que no ven son reales. Pero si lees Hebreos 11, que es un gran ejemplo de gente de fe, que describe completamente en qué se centra la fe no es algo invisible. Sí, la fe se cree para cosas invisibles, pero la fe no es algo invisible, la fe es algo visible, la fe es una acción. Sí, en parte es una creencia, pero es una acción también. Se centra mucho en esforzarse, en hacer cosas, se ve, se puede tocar la fe. Se trata de accionar porque tiene una plena confianza en la integridad de Dios y quiero que tengas paciencia porque quiero poder explicar esto y que podamos entender en nuestro corazón qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de la fe? Y quiero que vayamos a una historia, ¿no? A una historia en Marcos capítulo 2 desde el versículo 1. Y ahí lo voy a poner en pantalla y lo vamos a leer juntos, ¿no? Y el título, ¿no? Que ponen aquí los biblistas es Jesús perdona y sana un paralítico. Vean lo que dice. Algunos días después Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces entre 4 le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban, de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto, tomando su camilla, salió de allí a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Qué historia tan increíble, ¿no? Qué historia que refleja cómo personas buscando un milagro se enfrentan con algunos retos, pero buscan soluciones, ¿no? Y a la vez es chistosa también, porque, bueno, y es lo que quiero explicar en esta parte del tema, ¿no? Porque esta historia me hace una pregunta también en el corazón, me hace que piensen algo en mi corazón, ¿no? ¿Cómo enfrentamos los retos de la vida? ¿Cómo enfrentamos las situaciones que nos pasan en la vida? Sí, las situaciones difíciles, ¿no? Porque la fe, difiero, o sea, como lo decía el biólogo evolutivo Richard Dawkins, que decía que la fe es el proceso activo de no pensar. Pero creo que la fe no es el proceso activo de no pensar. Creo que la fe te pone a pensar más bien. Creo que según esta historia, la fe te pone a analizar qué más puedo hacer, qué otras cosas están a mi alcance que puedo hacer para resolver la situación que me está pasando. Y yo, por lo menos en esta historia de Marcos 2, veo por lo mínimo 5 cosas que hicieron estas personas involucradas, ¿no? Estos 4 amigos con su amigo paralítico, ¿no? Número 1, escucharon que había un sanador.
Estuvieron atentos y escucharon que había un sanador. Y aquí es increíble, ¿no? Porque refleja la verdad, ¿no? Y la verdad es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estas personas escucharon que había un sanador en Israel. Escucharon que había un sanador y esto los llevó a accionar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Se reunieron entre 4 y buscaron una camilla. Número 3, llegaron. No había paso. ¿Por qué? Porque la fama de Jesús se había extendido por todo Israel y todas las personas querían escucharlo. Todas las personas querían verlo. Analizaron otras formas de cómo entrar. Número 4, encontraron la idea de bajarle por el techo. Y quiero que te imagines estas personas subiendo al techo de esa casa. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en Israel estaba la casa, ¿no? Y había una escalera externa que dirigía a la azotea. Ellos se subieron a la terraza, ¿no? Y los techos están hechos con ramas y con tierras. Abrieron la tierra y las ramas y bajaron al paralítico. Pero ¿cómo lo iban a bajar, no? Número 5, buscaron una soga, creo yo. Estoy tan seguro que hicieron eso. Ven lo creativa que es la fe. Vean lo esforzada que es la fe, ¿no? Me impacta porque no descansa hasta que encuentra las soluciones y el milagro. No es una fe estática. No es una fe que se rinde ante el al primer obstáculo, a la primera dificultad, sino que busca soluciones, se esfuerza. Y aquí es donde viene otra pregunta. Me gusta hacer varias preguntas, ¿no? ¿Es nuestra fe la fe bíblica? ¿Es nuestra fe esta fe que refleja la Biblia con estas historias? ¿O hemos creído toda la vida que la fe solo está en nuestra cabeza y en nuestro corazón y que solo debemos sentarnos a esperar el milagro? ¿Te das cuenta lo creativa que es la fe? ¿Te das cuenta cuántas cosas hace para encontrar el milagro, para encontrar la evidencia? Y quiero que leamos el verso 5, ¿no? Ya voy a ir cerrando. Vean lo que dice el verso 5. En el momento que bajan el paralítico por el techo, vean lo que dice. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Otro énfasis. Jesús vio la fe que tenían. Jesús no sintió la fe. Jesús vio la fe que tenían y le dijo: hijo mío, y me encanta el cariño de Jesús, ¿no? Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Y ahora quiero que vayamos un poco a un lado en esta historia. ¿Por qué Jesús responde de esa manera? Imagínate, de verdad, todo el trabajo que hicieron para bajar ese paralítico, toda la creatividad que tuvieron. Y de repente cuando llegan y están allí enfrente de Jesús, Jesús dice: hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Te imaginas el paralítico allí como, ya, ok, gracias, pero no quiero que me perdones, quiero que me pares de aquí? No sé, o sea, imagínate, porque el objetivo era la sanidad, pero Jesús responde de una diferente manera. Y si ves un poco el contexto de toda esta historia, ¿qué se creía en Israel en ese tiempo? Que la enfermedad era causada por el pecado, que la enfermedad era una consecuencia de una persona pecaminosa. ¡Wow! ¡Qué duros!, ¿no? Pensemos en algo. Si esto era cierto, ¿no crees que todas las personas que estuvieran allí deberían estar paralíticas? Porque dice la Biblia que no hay justo ni tan solo uno, que todos pecaron, que todos hemos fallado, que todos le hemos fallado a Dios. Entonces, si todos le hemos fallado a Dios y la consecuencia del pecado es la enfermedad, todos deberíamos estar paralíticos, ¿no? Creo que a veces el juicio que hacían las personas en este tiempo era muy fuerte y me impacta de la forma en que responde Jesús, porque va directo a restaurar
la imagen que tenía este paralítico de Dios. Quizás este paralítico creía que todo lo que le había pasado en su vida, que toda esta enfermedad, era porque Dios estaba bravo con él, ¿no? O sea, porque Dios estaba enojado con él y le envió esto para disciplinarle y castigarle. Y me impacta ah, cómo llega Jesús con el cariño y le dice, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Porque yo creo que lo que quería hacer Jesús es restaurar la imagen de Dios que tenía este paralítico. Mostrarle que esta enfermedad no se la había mandado Dios para castigarlo por sus malas acciones. Y para mostrarle la bondad de Dios, fue directo a perdonar sus pecados. ¡Wow! ¿Saben? No sé, o sea, esto es algo personal, esto es algo, un pensamiento personal y es, no creo que Dios para disciplinarnos y para castigarnos, no sé, para enseñarnos algo, nos envía una enfermedad, nos envía algo. Yo creo que muchas cosas que nos pasan en esta vida es porque sí, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo eh, eh, enfermo por el pecado, ¿no? Y Dios está en esa lucha, como nosotros mismos, en esa lucha contra el pecado. Pero no necesariamente todas las cosas que nos pasan son porque Dios las envía. Y por eso creo que Dios quería restaurar la imagen de Dios que tenía este paralítico. Por eso creo que Jesús quería restaurar la imagen de Dios que tenía este paralítico y va primero a perdonar sus pecados. Porque es más importante la imagen que tenemos de Dios. Prepara el terreno para el milagro. Ya, claro, después perdona sus pecados y le sana y todo termina increíble, ¿no? Pero en esta historia quiero cerrar con dos puntos que impactan mucho mi corazón y es, número uno, rodéate de personas que hayan experimentado evidencias de fe. Rodéate de amigos que hayan experimentado evidencias por la fe. Y quiero hacer una aclaración, no te estoy diciendo busca amigos motivadores, no. Busca amigos motivadores que te motiven y te digan, ve, échale ganas, todo va a salir bien, haz locuras, no me refiero a eso. Sino que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en un grupo de 10 chicos civilizados metes a un delincuente? ¿Qué normalmente pasa? ¿Termina convirtiéndose el delincuente o los 10 chicos civilizados terminan también siendo delincuentes? Creo que hay una tendencia a que los 10 chicos civilizados adopten malas costumbres, ¿no? ¿O qué pasa cuando en un grupo de trabajo, un grupo de 10 trabajadores excelentes, de buen rendimiento, metes a un mal trabajador de mal rendimiento, indisciplinado? ¿Qué termina sucediendo? Lo normal es que termina dañando el trabajo de los demás, termina haciendo un poco más lento el trabajo de todo el equipo y termina influenciando para mal a los buenos trabajadores. Baja el rendimiento de los buenos trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en nuestro corazón a ser más influenciados por el mal que por el bien. Quizás por nuestra naturaleza pecaminosa, pero hay una tendencia en nuestro corazón a ser más influenciados por el mal que por el bien. Y también lo podemos ver en la Biblia, ¿no? Esta historia que está en Números 13 y 14, donde Moisés envía a 12 espías a ver la tierra prometida, a investigar la tierra prometida, esta tierra que le había prometido Dios a Israel, y regresan con un informe, 10 regresan con un informe tan negativo y hacen que todo el pueblo peque, que hacen que todo el pueblo aumente su incredulidad, y Dios se enoja muchísimo por esto. ¿Y quién no se va a enojar, no? O sea, todos tenemos algo en el corazón que anhelamos que confíen en nosotros, y creo que esto es puesto por Dios, ¿no? Pero esta historia es impactante, ¿no? ¿Por qué es indispensable rodearse de amigos de fe, como se rodeaba este paralítico? ¿Las personas con las que te rodean van a jugar un papel activo en tu fe?
van a jugar un papel activo en la búsqueda de los milagros que quieres ver en tu vida. Y podemos ver en esta historia de Números 13 cómo la influencia de personas incrédulas pueden afectar tu vida, ¿no? Solo 2 personas, que son Josué y Caleb, le creyeron a Dios. Y quiero hacer un paréntesis, porque estas personas no negaban la realidad. Si puedes leer la Biblia, ellos aceptaban la realidad y decían, sí, está difícil la situación. O sea, sí hay gigantes, sí hay dificultades, pero el Dios que tenemos es mucho más grande y sí podemos conquistar esta tierra. No negaban la realidad, pero aceptaban que había una realidad mayor, aceptaban esa realidad en donde estaba el poder sobrenatural de Dios. Y quiero hacerte una pregunta, ¿no? ¿Con quién te estás rodeando? ¿Te estás rodeando de personas de fe o de personas que quizás no le están creyendo mucho a Dios? Y número 2, la otra cosa que me deja esta historia, no para cerrar, es apuesta por la integridad y el poder de Dios. Apuesta por la integridad y el poder de Dios. Me impacta cómo cierra esta historia, ¿no? En Marcos 2, esta historia de Marcos 2, este paralítico sanado. Dice que las personas se admiraron y alabaron a Dios, ¿no? Y se decían unas a otras, nunca hemos visto una cosa así. Nunca hemos visto una cosa así. Leí un poco sobre el poeta cristiano Teddy McCree y él describía la fe como un descanso en la apuesta. La fe como un descanso en la apuesta. Y esto impactaba mucho mi corazón, ¿no? Porque creo que esto fue lo que hicieron estos 5 involucrados. Apostaron por la integridad y el poder de Dios. Porque viendo todo lo que pasó en esta historia, creo que había la firme posibilidad de que este paralítico no se sanara. Y si no crees esto, ves cuántas dificultades se encontraron estos amigos, estos locos en el camino, ¿no? Se encontraron con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de que no sucediera el milagro, de que no entraran a la casa, de que no hubiera forma, de que ese Jesús se fuera de allí, de ese lugar. Y creo que a veces percibimos el plan de Dios de una forma errónea, ¿no? Creemos muy firmemente en el corazón que hay un plan perfecto de Dios y que cosas van a pasar, si cosas son para ti, van a pasar de ley, ¿no? O sea, tarde o temprano van a pasar ese dicho, ¿no? De que si es para ti, va a pasar en cualquier momento, ¿no? Y a veces percibimos el plan de Dios y decimos, no, Dios tenía un plan perfecto para ese paralítico, así que sus amigos, cuando lo llevaran, las personas en esa casa se iban a abrir, se iba a hacer un camino para ellos, la puerta se iba a abrir sola, iban a entrar, Jesús iba a poner su mano sobre ese paralítico, le iba a sanar y todo gloria a Dios y todo súper chévere. Y así más o menos percibimos el plan de Dios, ¿no? Así creemos que es el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y creo que muchas veces no termina pasando así. Vean todo lo que tuvieron que hacer estas personas de fe. Vean cuántas trabas se encontró en el camino a su milagro. Pero no se quedó allí. Su fe fue creativa. Accionó, se esforzó, apostó, descansó en la apuesta y recibió el milagro. Y quiero cerrar con una pregunta, ¿no? ¿Será que vamos a recibir todas esas cosas por las cuales estamos creyendo? Seguramente no. Seguramente no, porque quiero decirte algo y quiero bajarte, no sé, o sea, quiero quizás confrontar en tu corazón y no sé qué pienses sobre esto, pero Dios y la historia no son robots. Creo que vivimos un mundo caído que muchas veces sí nos salpican las situaciones que pasan en esta vida. Y sí, a veces no es que Dios evita todas las cosas malas que nos van a pasar. Creo que estamos en esta vida y estamos viviendo, ¿no? Estamos en el presente, en el aquí, en el ahora.
y estamos viviendo. Y creo que muchas de las cosas por las que creemos no van a pasar. Pero hay algo que tengo en el corazón y que quiero dejar en tu corazón, ¿no? Y es, aunque no todas las cosas por las que estemos creyendo vayan a pasar, podemos apostar. Podemos apostar por ese Dios que sana enfermos. Podemos apostar por ese Dios que levanta paralíticos. Por ese Dios que da vista a los ciegos. Por ese Dios que da esperanza a las personas. Por ese Dios que resucita muertos. Podemos apostar por Jesús y descansar en la apuesta. Porque estoy seguro que no vas a salir defraudado. No vas a salir defraudado. Ya cierro con esto, ¿no? Nuestra fe no es una creencia sin evidencia. Nuestra evidencia es la sobrenatural integridad de Dios y el poder de Dios. Que Dios te bendiga.